3, que también está en el túbulo colector, ¿no? Y que habíamos dicho que estas dos copolinas van a estar influenciadas por la aldosterona, por el mecanismo de acción que tiene, ¿no? La facilidad de reabsorber sodio y agua y eliminar potasio e hidrogenio. Entonces la copolina 3 habíamos dicho que se encuentra en el riñón, en el túbulo colector, a nivel del ojo, en el epitelio conjuntival, a nivel del colon. A nivel del colon es importante porque esto permite también, en parte, la reabsorción del agua. Se habla de que esta copolina a nivel del colon permite la reabsorción de agua y que facilita o la reabsorción o la supresión de agua y facilita la consistencia de las heces, ¿no? O sea, que puede estar más o menos consistente las heces. Y esto facilita también que las heces sean más fluidas. La tráquea a nivel del estómago, en el intestino delgado y en el cerebro. La coapolina 4 también la vamos a encontrar a nivel del riñón, a nivel del túbulo colector, ¿no? En el cerebro, ¿no? Sobre todo en las células inflamatorias, en el estómago y en el pulmón. También vamos a encontrar en el ojo, pero a nivel de retina, a diferencia de la coapolina 3 que se encuentra en la conjuntiva, ¿no? En el pulmón, a nivel de la tráquea también, a nivel del ojo y a nivel de la tráquea en el epitelio traqueal. La coapolina 5, esta es la coapolina que no la vamos a encontrar en el riñón, pero sí la vamos a encontrar a nivel de las glándulas salivales, a nivel de la glándula lacrimal, a nivel del ojo, a nivel del epitelio corneal, a nivel del pulmón y en la tráquea, que todavía no es supuestamente nada en cuadro, pero no está bien establecido. La coapolina 6 también, cuya ha sido ubicada, ha sido encontrada, pero no se sabe exactamente si está en el riñón o no, porque ¿no? Todavía se encuentra en estudio qué función tiene, pero todo no está determinado todavía. La coapolina 7, que sí la encontramos en el riñón, sobre todo a nivel del túbulo contorneado proximal. ¿Qué cosa facilita esto? Lo que hablábamos al inicio, el mecanismo de acidificación urinaria. O sea, va a facilitar la reabsorción de sodio y bicarbonato y la eliminación de hidrogenio. Este es lo que facilita la coapolina 7 a nivel del túbulo contorneado proximal. Luego a nivel de testículos, que va a facilitar la espermatogénesis, y se ha encontrado a nivel del corazón, se ha encontrado a nivel del músculo esquelético y del tejido adiposo, pero cuya función no está bien determinada. La coapolina 8 la vamos a encontrar a nivel de los testículos, ¿no? A nivel del esperma, ¿no? La formación de esperma, en el páncreas, en las células acinares, a nivel del hígado, en el hepatocito, a nivel del colon, en el epitelio adsortivo, y a nivel de la glándula salival en las células acinares. Entonces, importante conocer la ubicación, sobre todo a nivel del riñón o a nivel de qué órganos podemos encontrar y qué función importante representa. Porque esto es importantísimo, porque esto es casi el futuro de cuál es conocer el mejor manejo del agua. ¿Ya? La siguiente. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? Luego vamos a hablar de las pruebas de función renal. Dentro de las pruebas de función renal tenemos primero aquellas pruebas que determinan la tasa de filtración glomerular. En primer lugar tenemos la depuración de inulina. La inulina es una sustancia que antiguamente se aplicaba externamente, o sea, una sustancia que se aplicaba por vía endovenosa y que no tenía casi cambios en el organismo. Tal como se administraba, igualmente se eliminaba en la orina en 24 horas. Entonces se aplicaba y se hacía dosajes de urea, creatinina, o de creatinina fundamentalmente en sangre, en orina, ¿no? Y se tomaban los volúmenes urinarios y qué volumen de infusión tenía. Entonces, la inulina es una prueba ya que se ha dejado de lado, porque en realidad cuando hablemos acá de depuración de creatinina es casi lo mismo, ¿no? Y es una sustancia que se forma endógenamente. Entonces, esta es una sustancia que se administra externamente. Y para encontrar la depuración de inulina se utilizaba esta fórmula, la concentración de inulina en la infusión por la velocidad de infusión sobre la concentración de inulina en sangre. Con esta fórmula se llama la depuración de inulina. Pero esta prueba, tenemos la depuración de creatinina. La creatinina, como ustedes saben, es una sustancia que se va a formar en el organismo producto de la formación de aminoácidos. Entonces, esta creatinina en el organismo tampoco sufre
muy pocos cambios, ¿no? Porque la creatinina es una sustancia que se elimina eminentemente por vía renal, que se filtra a nivel del riñón, no se reabsorbe y se secreta en muy pequeñas cantidades. ¿Por qué digo que se secreta en muy pequeñas cantidades? Porque la cantidad de creatinina, por ejemplo, en sangre es de 0.8, 1.2 o 1.3 miligramos por decilitro. En cambio, la concentración de creatinina en orina de 24 horas es de ¿cuánto? De 1 o 2 gramos en orina de 24 horas. Por eso es que la cantidad es mayor, porque se secreta en pequeñas cantidades. No es mucho, pero nos permite medir más fidedignamente ante qué función renal estamos. Entonces, la depuración de creatinina se da con esta fórmula, que es la creatinina en orina por el volumen urinario expresado en minutos por la concentración en sangre, ¿no? O sea, depuración quiere decir la cantidad, la eliminación de una determinada sustancia por la orina en una determinada cantidad de tiempo. En este caso, lo que se va a referir la eliminación es al minuto, ¿no? Sobre la creatinina en sangre. La depuración de creatinina, el valor normal es de 90 a 120 mililitros por minuto. De 90 a 120 mililitros por minuto es la depuración normal de una persona adulta de 70 kilos aproximadamente, porque esto se puede corregir también. Con unas tablas se corrige de acuerdo al área corporal que tenga cada persona. Entonces, de acuerdo a eso nosotros podemos medir la funcionalidad del riñón, ¿no? Si hay alteraciones a nivel renal, podemos saber qué grado de alteración tiene la función renal. Por ejemplo, estamos ante una insuficiencia renal, por ejemplo, leve, es cuando la depuración se encuentra entre 60 y 90. Una moderada es que se encuentre entre 30 y 50 mililitros por minuto. Una insuficiencia renal ya severa, que es de 10 a 30 mililitros por minuto de depuración, y por debajo de 10 ya es una insuficiencia renal crónica terminal, por debajo de 10 mililitros por minuto. Para esto nos sirve la depuración de creatinina, para valorar más exactamente cuánto de función renal tenemos. ¿De acuerdo? Luego tenemos la depuración con radioisótopos, también se puede dar, sobre todo cuando estos radioisótopos se van a administrar externamente, ¿no? De los que se pueden utilizar tenemos el EDTA, el diamino tetracético marcado con cromo 51, el yotolamato, o también marcado con yodo 125, o lo que se utiliza con más frecuencia, ¿no? Y actualmente es el DTPA. El DTPA con tecnesio 99. El DTPA con tecnesio 99, ¿no? Que es un marcador radioisotópico cuya prueba se llama la urografía isotópica. Y esto es bueno porque hasta cierto punto nos da una función relativa, ¿no? Una función renal relativa por separado de cada riñón. En cambio, la depuración de creatinina nos da en forma global cuánto están funcionando ambos riñones. En cambio, esta prueba, ¿no? Que no va a traer mayores problemas porque esta sustancia reactiva no es como las sustancias iodadas que se utilizan, por ejemplo, para exámenes radiológicos, van a lesionar el riñón, que esta no. Esta es una prueba bastante inocua y que nos da una idea de cuánto está funcionando cada riñón en forma separada, o sea, en forma individual. Así es. Luego tenemos, bueno, estamos repitiendo, y luego tenemos aquellas pruebas que van a analizar el flujo plasmático renal. Habíamos dicho, la primera son pruebas de depuración, como es la filtración del glomérulo, y acá lo que vamos a medir es el flujo plasmático renal, ¿no? Y la prueba que se utiliza es el para-aminoincurato, ¿no? Que tiene un valor normal de 643 más o menos 140 mililitros por minuto en una superficie corporal de 1.73 en hombres, y en mujeres 585 más o menos 128 mililitros por minuto en una superficie corporal de 1.73 metros cuadrados. Entonces esto es lo que utilizamos con el flujo plasmático renal. ¿Cómo es que se hace con el para-aminoincurato? El para-aminoincurato también es una sustancia que se administra externamente. Entonces el para-aminoincurato, al aplicarle, ¿cómo es que se toma la muestra? ¿Cuál es la fracción de filtración? Se toma una muestra a las 12 horas de haber administrado y se toma una muestra en sangre a las 24 horas. De tal manera que vamos a ver el valor de la concentración de inulina y la concentración
en este caso la concentración de creatinina sobre la concentración de paraminipurato. ¿Cómo lo hallamos la fracción de paraminipurato? Sacando el promedio, el de 12 horas con el de 24 horas. Entonces tenemos ya el valor de concentración de paraminipurato y la creatinina, que la pueden medir a las 24 horas. ¿Sí? Y vamos a encontrar cualquier valor y esperamos siempre encontrar dentro de los valores normales. ¿No? Este es un coeficiente de expresión que en realidad ya no se utiliza, se lo pongo como referencia. Pero aquí lo que se toma de frente es el valor referencial a las 12 horas de medición en sangre y a las 24 horas para poder hallar el promedio de la concentración de paraminipurato y la creatinina sérica que la pueden tomar en ese momento. La siguiente. Luego tenemos las pruebas de función renal, la exploración funcional de la capacidad de concentración y dilución. Cuando hablamos del metabolismo del agua, hablamos de que el riñón tenía un gran poder de dilución y de concentración, ¿no? Que variaba desde 50 milimoles hasta 1400 milimoles. ¿No? De 50 milimoles es cuando tenemos una orina muy diluida, ¿no? Muy diluida cuando se eliminan grandes volúmenes de orina, por ejemplo, en la secreción inapropiada de hormona antidiurética, ¿no? Por síndrome de Short-Barker, o también cuando la orina está muy concentrada, cuando hay un gran ahorro de orina por diversos mecanismos, puede ser, por ejemplo, un grado de deshidratación. El mecanismo de compensación del organismo es ahorrar orina y no seguirse deshidratando, en la cual podemos llegar como máximo a una concentración de 1400 milimoles en orina. Entonces, las variaciones en el riñón de tanto de dilución como de concentración son bastante amplias. Entonces, para eso tenemos pruebas que se pueden utilizar para valorar la capacidad de concentración y dilución del riñón. Tenemos en primer lugar la prueba de depuración acuosa. En cuanto a la depuración acuosa, esto se mide en 12 horas. ¿Cómo es que se mide esta prueba? El paciente se le hace tomar una cierta cantidad de agua, no una sobrecarga, sino la cantidad de agua normal, se calcula de acuerdo al peso, a la talla, la cantidad de agua que debe tomarlo en 12 horas y se dosa, o mejor dicho, se mide la osmolaridad urinaria a las 6 y a las 12 horas y de acuerdo a esto se halla la depuración acuosa, de acuerdo a la medición de la osmolaridad urinaria. La otra tenemos la administración exógena de vasopresina. La vasopresina, como que es una molécula parecida a la hormona antidiurética, entonces esto se va a administrar exógenamente y se mide también en 12 horas. Entonces, ¿qué cantidad de agua, ¿no?, vamos a tener y qué osmolaridad va a tener la orina antes de comenzar el examen? Administramos la vasopresina y la medimos nuevamente. A las 6 horas medimos, ¿no?, la cantidad de vasopresina y medimos la cantidad de osmolaridad en orina. Y a las 12 horas volvemos a medir y vemos si la osmolaridad es igual o es menor, o perdón, es mayor en la medición de 12 horas. Entonces, se supone que en la primera medición de 6 horas ha bajado o ha aumentado la concentración y en la de 12 horas debe ser mayor porque hay mayor efecto de la hormona. Entonces, eso es lo normal. Primero que aumente, que el valor que se tome a las 12 horas siempre sea casi el 30% mayor con relación a las 6 horas para que la prueba tenga valor. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo normal que se espera para ver que el riñón esté funcionando bien, que esté eliminando la cantidad de solutos y de agua adecuada. Luego tenemos la infusión de soluciones hipertónicas, sobre todo se hace con soluciones de cloruro de sodio. Aquí lo que se utiliza es una infusión, se administra por vía endovenosa, una infusión hipertónica, o sea, por arriba de los 300 milimoles de sustancia hipertónica, que en este caso utilizamos el cloruro de sodio, y lo vamos administrando en 2 horas. Y se hace la medición de la densidad urinaria, de la osmolaridad urinaria a las 6 horas. A las 6 horas. ¿No? ¿Y qué es lo que esperamos encontrar con esta prueba? Un aumento de la osmolaridad urinaria entre 30 y 50%. Luego tenemos la determinación de la concentración de hormona antidiurética, que se mide también, se da una ingesta normal de agua, ¿no?, el día anterior y se mide la hormona antidiurética a las 12 horas y después durante digamos, las 12 horas siguientes no se da agua y se mide la vasopresina
a las 12 horas estar sin tomar casi líquido. Y los valores deben haber disminuido. ¿Por qué? Porque ya no necesitamos ahorro de agua. Entonces, los valores deben ser del valor referencial de inicio, deben ser el 30% o el 25 y 30% mayores que lo que se toman al final, porque la hormona antidiurética debe disminuir. Y luego tenemos la prueba de sobrecarga acuosa. La prueba de sobrecarga acuosa, que se realiza también en 24 horas, se le da, por ejemplo, si el paciente necesita 2 litros de agua al día, se le da el doble, se le da de 4 a 5 litros al día para tomar, y se mide primero la densidad urinaria, se calcula la osmolaridad urinaria antes del examen y la osmolaridad urinaria en 24 horas. ¿De acuerdo? Lo cual debe encontrarse dentro de los valores que hemos mencionado, entre 50 a 1400 milimoles para que esté dentro del rango normal. ¿Ya? Esto es para valorar cuánto depura el riñón de agua. ¿Cuánto depura el riñón de agua? Bueno, es una prueba muy buena, es la más barata y la que puede hacerse con mucha facilidad. La siguiente, ¿alguna pregunta? Bien, no sé si tienen alguna pregunta.